construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Que hay una cierta distancia de la clase política con el pueblo. ¿Qué supone eso? De que tenemos un abuso del teleprompter, tenemos una sobreproducción en datos, estadísticas y demás, pero realmente ¿qué es lo que le importa a la gente de República Dominicana? Él la mata con los ricos, no con los pobres. Él dice que la cosa está bien, sí, pero para los ricos, para los pobres no. Porque él no tiene que ver con pobres, lo que tiene que ver con ricos. Y dando a los ricos bien, está toda la cosa bien. Los pobres que se los lleva el diablo. Él lo dijo muy bien, que él va a acabar con la pobreza y está acabando, ¿verdad? ¿Ahora qué antes? No, el costo de la vida está sumamente por encima de como estaba antes. No el doble, el triple. El pollo a 75 y a 70 pesos, ahora está a 105 y a 100 pesos la libra de pollo. No podemos con este gobierno, hay que darle para afuera a él. ¿Se alcanza el dinero más ahora que antes? No, ¿y cómo? Si antes yo tenía 1.000 pesos, aquí no hay ni 300 en el mercado. El tema de inseguridad, el tema de la canasta básica, el tema de la proyección de futuro, el tema de la identidad nacional, el tema de la soberanía. Y que vamos a continuar sin contemplaciones, independientemente de quienes estén involucrados. En todos esos elementos ustedes van a ver que todas las posiciones y las contraposiciones son superficiales, nadie está entrando al punto donde duele, donde está la carne, y donde está la carne es donde está el mensaje. Como usted tiene que gastar 200 y 300 pesos. El plátano yo lo sabía comprar en el tiempo atrás, a 5 pesos lo sabía comprar, y ahora lo compro a 25 y a 30 un plátano. La clase política del país va a empezar a ver de nuevo a la ciudadanía, y en vez de querer generar votos, van a querer generar conexión para poder solucionar los problemas de la madre de casa que hoy está pensando cómo llegar a fin de mes con un salario que se ha desinflado y con unos costos que se han inflado. Ya está en los estudios del Canal 6 nuestro invitado Pedro Morales. Bueno, tenemos con nosotros a Rodrigo Zogby Novales, experto en gerencia política, estrategia y gestión. Hola, bienvenido. Señores. Hola, señores, buenas noches, gracias por tenerme. ¿De dónde viene el apellido de Zogby? Mi apellido es libanés. Libanés. Soy hijo de un libanés y de una mujer que es hija de un peruano y de una uruguaya que se encontraron en Bolivia. Yo nací en Bolivia, así que así se ve un boliviano. Oye, saludos a toda República Dominicana, gracias por tenerme aquí hoy en la noche. Ok. Bueno, Ismael, vamos a colocar la interacción de una vez, right now, right here, con nuestro pueblo dominicano, porque vamos a aprovechar esta comparecencia de Rodrigo, porque en materia política, en materia de estrategia, no me gustaría desperdiciar esta oportunidad. Y le digo por qué. El expresidente Fernández respondió más temprano que tarde al discurso de Luis Abinader, pero esto ha generado dentro del ámbito político muchos dimes y diretes. Uno de ellos ha sido por parte de varios diputados que no tiene moral de cómo parársele al frente al presidente, y número dos, que la tasa de rechazo, dicen ellos. No sé, eso lo dicen ellos. Ahora, vamos a analizar el primer punto y vamos a escuchar detenidamente, ustedes y nosotros, para que nos ayuden, y también con Rodrigo, para ver esta primera parte. Por favor, Ismael, vamos al video para que el público vea cómo respondió el líder Fernández al presidente Luis Abinader. Menos 6.7%. Al calcularse de esa manera, y no en relación con el año de la prepandemia, esto es el 2019, lo que se produjo fue un rebote estadístico, ya que la verdadera expansión de la economía en ese 2021 fue tan solo de 4.7%. Pero el gobierno desestimó nuestros argumentos y llevó la información de ese falso crecimiento astronómico de 12.3% hasta el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Ahora resulta que el año pasado, 2022, tuvimos, según afirma el primer mandatario de la nación, un notable crecimiento anual. Podría decirse que ese 4.9% fue notable cuando el gobierno proclamó por los cuatro vientos que en el 2021 habíamos crecido 12.3%. Una de dos: o ese 12.3% fue un rebote estadístico como habíamos sostenido, o lo que hubo entonces, acogiéndonos a las cifras gubernamentales,
no fue un crecimiento notable, sino un desplome catastrófico de nuestra economía, ya que, haciendo de los cálculos del lugar, tuvo una caída de 7.4% del PIB. Bueno, Rodrigo, ¿cómo platanamos esto? Porque al pueblo dominicano hay que hablarle de una forma coloquial, porque ese tecnicismo lo entendemos usted, yo, Pedro, pero ¿cómo hacemos que el pueblo sepa lo que el expresidente dijo ahí? A mí me parece muy prudente que el expresidente haya tomado una distancia entre el discurso y su postura, porque eso quiere decir que han analizado el discurso, lo han digerido y han producido una edición del discurso del presidente. Sin embargo, desde el punto de vista comunicacional, tú puedes ver tanto en el discurso del actual presidente como del expresidente que hay una cierta distancia de la clase política con el pueblo. ¿Qué supone eso? De que tenemos un abuso del teleprompter, tenemos una sobreproducción en datos, estadísticas y demás, pero realmente ¿qué es lo que le importa a la gente de República Dominicana? El tema de inseguridad, el tema de la canasta básica, el tema de la proyección de futuro, el tema de la identidad nacional, el tema de la soberanía. En todos esos elementos ustedes van a ver que todas las posiciones y las contraposiciones son superficiales, nadie está entrando al punto donde duele, donde está la carne, y donde está la carne es donde está el mensaje. Sobre esos puntos que les comento es donde tenemos que ver en qué momento la clase política del país va a empezar a ver de nuevo a la ciudadanía y en vez de querer generar votos van a querer generar conexión para poder solucionar los problemas de la madre de casa que hoy está pensando cómo llegar a fin de mes con un salario que se ha desinflado y con unos costos que se han inflado. Entonces, en ambas posturas tú puedes ver esa desconexión, pero lo más delicado es que hay una durísima postura del sistema político de impostar la realidad. Lo hablábamos contigo. En política, la percepción es la realidad. Y lo que dice la calle está completamente desconectado de las cámaras. Y eso no es peligroso. Así es. Eso no es peligroso. Cuando entendemos que el pueblo, este es un pueblo que está acostumbrado al día de a que le den su dinero, que le den su picapollo, su jugo. No es peligroso. Lo que sucede es que en política la percepción te demuestra una sensación térmica de la gente. Y esa sensación térmica te va subiendo la temperatura o te la va bajando. En el caso de comunicar discursos que están repletos de cifras, repletos de hechos reales, yo no voy a cuestionar ninguno de los dos, ni el presidente ni el otro, porque ellos tienen una ciencia para producir eso. Pero mis colegas que producen estos mecanismos... Ya están llamando a los fascinerosos, mire, atención fascineroso, dejen de estar llamando en vivo y para que no se hable del presidente Luis Abinader o del presidente Leonel Fernández o de Abel Martínez. Aquí la información y vamos a que, mire, esta es gente del PRM. ¿Ah? Entonces, estamos haciendo una crítica constructiva. Aquí se dicen las cosas como son. Aquí Rodrigo no está diciendo nada, o sea, ni para un lado ni para otro. Es una crítica constructiva. Adelante, Rodrigo. No, es sin duda alguna. Sin libertad de expresión, la democracia se debilita. Es decir, sin periodistas no existe democracia. El cuarto poder tiene que ser respetado, apoyado, ya que es el contrapeso de la clase política y de la ciudadanía. Volviendo al tema, hay que trabajar en la conexión de la clase política con el ciudadano. Hay que trabajar en la conexión de los candidatos con las propuestas y esas propuestas que le lleguen a la gente respondiendo a los problemas que tiene la gente. Yo creo que el momento que está viviendo República Dominicana es importantísimo en la historia porque de lo que hagan ahora, como en otros momentos de la historia, se van a proyectar las soluciones para el futuro. Y creo que hay espacios donde hay un germen de cambio interesantísimo en el país que se están produciendo en los 4 puntos cardinales de la República. Como por ejemplo. Hay un tejido de partidos pequeños interesantísimo en el país que no existe en otros países. Eso es algo que hay que reconocer a la República Dominicana. Yo tengo muchísima experiencia en Honduras, por ejemplo, donde tienes 2 partidos
muy maduros, muy consolidados, donde la alternancia ya no se ha convertido en una alternancia democrática, sino en una, ahora me toca a ti, después te toca a mí, te perdono a ti, después tú me perdonas a mí. En cambio, cuando tú tienes esta clase de partidos políticos pequeños, es donde tú puedes encontrar los semilleros de grandes líderes que pueden transformar el país. Y es donde los discursos políticos pueden encontrar realmente conexión con la gente. Tú estabas hablando hace un momento de la conexión de los políticos con la población. En el año 2020, en la campaña del 2020, Luis Abinader conectó muchísimo con la población con el discurso del cambio. ¿Se desconectó Luis Abinader? Yo creo que tenemos que analizar qué significa la palabra conexión. Cuando uno hace campaña, la hace en poesía, y cuando gobierna, debe gobernar en prosa. Lastimosamente, en la gestión de gobierno, uno tiene que tomar decisiones. Cuando haces la campaña, estás libre de decisiones, pero estás comprometido con generar la conexión que te va a permitir ganar el voto. Pero cuando ya estás en gobierno, el día de un presidente comienza a las 6 de la mañana, termina a la 1 de la mañana, con puro stock de información, y lo que hacen los presidentes, deciden y dirigen. Yo no creo, en mi experiencia, habiendo trabajado con varias máximas autoridades, que hay un presidente empeñado en estrellar la máquina del Estado. Pero cada momento de la historia viene vinculado a un estilo de liderazgo. En ese formato, siguiendo el hilo de lo que les voy comentando, no creo que hay un presidente que se desconecte de la gente. Lo que sucede es que el día a día hace que los escritorios, las secretarias, los edificios nos separen de la conexión, de ese compromiso, de esa pasión que pusieron los políticos al momento de hacer campaña. Algo que he aprendido es que los políticos no son superhéroes, son servidores públicos. Pero esos políticos deberían de tener asesores para que la desconexión no sea tanta. La conexión es sentir a la gente. La conexión es tener empatía con lo que está sucediendo en los diferentes estratos sociales. Yo analizaba el otro día las estadísticas del país, de una encuesta muy bien hecha, y es increíble cómo las preocupaciones de la clase alta del país son muy diferentes a las del estrato más básico. Entonces, la pirámide en la República Dominicana, si bien tiene algunas distorsiones, está muy bien organizada. Y cuando tú vas viendo esas distorsiones, dices, aquí hay algo que no está regulando el proceso social. Y ahí me gustaría hablar con ustedes del sistema político del país. El sistema político es algo importantísimo porque de la forma que el sistema político se organizan los demás subsistemas, el subsistema económico, el subsistema el tema de migración y el tema de la tensión que tenemos en este momento con la comunidad haitiana en el país, el tema de la economía, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de nuestros jóvenes que ven en los Estados Unidos una perspectiva de proyección de futuro y dejan de ver a República Dominicana como el país que debería ser el hogar para todos. Stop ahí, y eso es muy importante. Miren, y este mensaje va para la juventud dominicana. Miren, joven dominicano, ustedes que están esperando que lleguen los nuevos pasaportes para esa loquera, y escucha esto, Rodrigo, de la vuelta es por México. El dominicano está pagando entre 10,000 y 12,000 dólares por irse al sueño americano a través de Guatemala, llegar a México y de México a Estados Unidos. Mire, ¿cómo se le hace entender a ese joven que este es un país para que emprendan? Porque un negocio se puede emprender con 10,000, 12,000 dólares en cualquier parte del mundo, y más en Latinoamérica. ¿Cómo se lo explicamos a ellos? Vuelvo al tema de la conexión del gobierno con la gente. Sucede que cuando tú tienes una perspectiva de futuro y la sabes transmitir a la gente, generas esperanza. El discurso del presidente Abinader ha sido un gran discurso técnico, con grandes cifras y demás, pero desconectado de la gente, porque han sido 3 horas de escucharlo. A mí me encanta escuchar a un político, me lo he escuchado enterito. Sin embargo, desconectado de la gente, porque le ha faltado pasar esa esperanza a los jóvenes del país. ¿Por qué jóvenes? Porque en República Dominicana el bono demográfico sigue siendo muy importante. La mayoría de la población es menor de 30 años. Eso te arroja
unas políticas públicas que son diferentes a las políticas públicas de un país como la Argentina o del Uruguay, donde la población es adulta, o de Europa. Entonces, la proyección tiene que ver, la conexión tiene que ver cómo tú transmites esa esperanza a los jóvenes, en una esperanza que se hace real, no dando bonos, no dando una caña de pescar, no enseñándole a pescar, sino incentivándolos a que hagan cosas que ellos no estaban dispuestos a hacer. Porque primero nos falla el sistema educativo, en su conjunto, en toda Latinoamérica. Estamos educados para ser empleados, para ser rentistas, para ser dependientes. Segundo, tenemos un contexto empresarial donde tenemos un paquete de empresas grandes que contratan, pero es muy pequeñito y tienen que sobrevivir. Están hechas para eso, las empresas están hechas para ganar dinero, no para hacer política, ni responsabilidad social. Y tienes un conjunto de empresas que se llaman las empresas micro, medianas y pequeñas empresas que no tienen capacidad para generar proyección de futuro en los jóvenes. Wow. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es incentivar el emprendimiento productivo. Y Es más en decir, una época de crisis. Claro, pero mira, hay que dejar de vender la tacita que nos llega de China y hay que hacerla acá. Porque cuando tú comercializas, tu margen es muy pequeño, tu margen de retorno, de utilidad. Pero cuando produces, cuando tienes factores de producción que transforman la materia prima, como hacemos en el país con el turismo, tienes unos márgenes más amplios. Al tener margen más amplio, tienes mayor perspectiva de futuro, porque vas a poder generar riqueza. Hay una fundación, la Fundación Ashoka, increíble fundación, me encantaría que esté en el país. Ellos tienen un término que se llama impacto productivo. El emprendimiento de alto impacto. Ese emprendimiento de alto impacto quiere decir que tú eres una empresa que estás diseñada para generar utilidad, generar riqueza, empleo y transformar tu entorno en algo mejor. Impactar en tu industria, en el transporte, si eres transportista, en la industria de comercio y servicios, en la industria de la ropa que nos ponemos. ¿Cómo tú desde tu actividad puedes impactar en tu comunidad para subir el nivel? ¿Dónde están los Messis del país? En las diferentes industrias. Casi no tenemos. Y quiero decirles una cosa, que esto no es normal en Latinoamérica. Este pequeño país, que está rodeado por el mar y por vecinos que tienen sus propias dificultades, es un país que produce líderes en deporte, en béisbol, en voleibol, en básquetbol. Pero lo que hacen nuestras mujeres de República Dominicana con el tema del béisbol marca tendencia a nivel internacional, no solo por la belleza, sino por la calidad del deporte. Lo que hacemos en el golf, lo que hacemos en la línea del béisbol en la región. Yo he vivido en Centroamérica, he estado en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, y ellos ven a República Dominicana como un potencial para venir a aprender a jugar béisbol, porque es un deporte que solo se da aquí. Nosotros en el continente sudamericano no lo tenemos como base, solamente Venezuela, un poquito Guayana. Entonces, hay muchísimo que explotar, pero vuelvo al punto, hay que conectar. ¿Y cómo conectas? Y te lo voy a dejar para la vuelta. ¿Cómo tú conectas? Si lo que tú me estás hablando era efectivo hace 15, 20 años, porque tú le preguntabas a un chamaquito, ¿qué quieres ser tú? Pelotero, Sammy Sosa. Y ya estamos de vuelta en tu tarde desde el Canal 6. Mire, y decía yo antes de irme al bloque de comerciales que hace 20 años usted le preguntaba a un chamaquito, ¿qué quería usted ser, mi niño querido? Le decía, como Sammy Sosa. Escucha. Y si no es pelotero, médico. Ahora te la pregunta, ¿qué quieres ser tú? Como el Alfa, como Rochi, como Toquicha. Y no es que sea malo. Y si no, bueno, como el jefe del barrio que tú sabes que tiene el control de todo. Y si no es eso, porque algo mejor, político. Pero inclusive... Para poder saquear, dicen. Para poder saquear. Escucha. Pero inclusive tenemos en la República Dominicana ya jugadores de la NBA y nadie quiere ser de baloncesto. Y nada que hacer baloncesto. Adelante, Rodrigo, ¿cómo hacemos? Mira, hoy estaba fascinado leyendo la biografía de Juan Pablo Duarte. Y este hombre decía una cosa que me impactó profundamente. El hombre que no lucha por sus derechos no los merece. Vuélvalo a repetir. El hombre que no lucha por sus derechos no los merece. Juan Pablo Duarte. Patricio de la patria. ¿Qué significa eso? Que en el sistema educativo tenemos una brecha entre lo que enseñamos y lo que queremos que sean nuestros estudiantes. Yo siempre planteo esto en el país que visito. Yo vengo de un país muy complicado, muy dinámico, que se llama Bolivia.
Pero siempre tuve en mi corazón la esperanza de diseñar el país en el que queremos vivir. Pero para diseñar ese país tenemos que tener los ciudadanos que tienen que construir ese país. Y mientras tengamos un sistema educativo débil, vamos a tener unos ciudadanos débiles. ¿Cómo los jóvenes deben conectar con su futuro? Es sabiendo que hay un país que les da esperanzas de una vida positiva. Una vida positiva significa, primero, que tienes un sector privado que va a cumplir su tarea y su rol de generarte las condiciones para que tengas empleo, puedas emprender o puedas hacer una empresa mediana o grande. Y un gobierno que representa al Estado, que te da las condiciones necesarias de seguridad jurídica, que es algo que este país tiene de primer nivel, de un contexto institucional donde ustedes crean o no, se respetan los derechos de las personas. Si no, vayamos a preguntar a los vecinos de la región. Y tercero, una clase de maestros y educativa que te permite innovar, generar tu creatividad y ver el futuro con ojos diferentes, que es muy diferente a estar pensando en ser el jefe de la pandilla o un político. Ojo, que acá yo creo que ser político es ¿Va a una defender cosa a la muy política? noble. No. Ser político es una cosa muy noble. Yo planteo que los jóvenes se involucren en la política, que sean líderes, que sean agentes de cambio y transformación. Yo los invito a formar parte de los partidos políticos, pero ábranse campo a codazos, metan los dedos a los ojos, no aprendan las mañas de los viejos políticos, porque es algo que Latinoamérica está llena de eso, y también los Estados Unidos. Y yo creo que los jóvenes de hoy están dibujando el país del mañana, y nuestra responsabilidad como cuarentones, cincuentones, es dejar un espacio para que ellos puedan trabajar y construir un país mejor, unas instituciones mejores, partidos políticos más fuertes, más vigorosos, porque un partido político significa eso, es una parte de la sociedad. Es decir, nosotros representamos a una parte de la sociedad. Y es por eso que las ideas interesan. Las ideologías de izquierda, de derecha y del centro interesan, porque ideología significa lo que tienes en la cabeza. Y cuando tienes las ideas bien organizadas en la cabeza, tienes la capacidad de transformarlas en realidad. Eso es a lo que yo llamo poder. El poder tiene connotaciones diferentes, pero en realidad el poder verdadero es transformar tus propias ideas en realidad. Las jovencitas del voleibol, los basquetbolistas del NBA, los que juegan béisbol, nuestras figuras del golf internacional, ellos tienen una visión clara de lo que quieren, tienen una idea y la traducen en acciones. Cuando un joven entra a la política, tiene que tener las ideas claras. Uno no puede decir hoy día soy de izquierda, mañana de derecha, o como dice un buen conocido mío, Najib, las ideas de izquierda y de derecha son del pasado. No. Las ideas de izquierda y de derecha son del presente. Porque en esa pugna de ideas, se llaman tesis, antitesis, lo que queda es la síntesis. Y mientras mejor síntesis tengamos, vamos a tener mejores sociedades, más parecidas a las europeas, en esa igualdad de oportunidades para todos, menos parecidas a las americanas, donde hay esa inequidad y disparidad. Perfecto, pero está el pueblo dominicano, y escucha esto, dispuesto a pagar el precio de lo que tú estás hablando, porque para eso hay algo que se llama costo político. Está el pueblo, los políticos dispuestos a pagar el precio de dejar el clientelismo atrás, de dejar la búsqueda, porque aquí hay políticos que entraron en motor. Y a los meses estaban pagando 250,000 en restaurante diario. Escuche. Maestro, vuelvo a Juan Pablo Duarte. El que no está dispuesto a pelear por sus derechos, no se los merece. En mi caso personal, la política me ha costado mi familia, mi vida, he tenido que salir de Bolivia, en buena hora porque pude hacer cosas que en mi país nunca hubiera podido hacer. Pero el liderazgo supone renunciamiento a una vida de placeres. Porque por estética y ética, tú no te puedes ir a meter a un restaurante muy caro porque sabes lo que está pasando en la Pero ¿cómo tú le metes, por ejemplo, esa ideología que tiene Pepe Mujica a un político de esto?
¿Tú crees que un político de esto va a estar en un Volkswagen o en un campito, en chancleta? No, papá. Aquí, si tú no tienes, un político no tiene una jipeta, tres tajos, 10 guardaespaldas, aquí no es político. Eso hay que dejarlo atrás. Pero sabes, Evo Morales viene de una infancia y una Sindicalista juventud, de Cocalero. infancia y juventud sin zapatos. Ahora no viaja en un avión que no sea privado. Hugo Chávez, un origen súper humilde. Ser rico no es malo, decía Hugo Chávez. Ser rico no es malo, pero ser un ricachón malvado sí es. Lo que sucede es que tú tienes que tener una palabra que te guíe en la vida, se llama integridad. Si tú quieres tener una vida que te proyecte, tienes que vivir íntegramente, con algunos tipos de consagraciones. Y te tienes que consagrar a tus principios ideales. Si no tienes principios, no tienes escrúpulos. Y si no tienes escrúpulos, vas a subir en la vida arruinándole la vida a los demás. Cuando yo doy alguna clase de liderazgo o coacheo a un político, le digo primero, la constante en esta vida es hacer siempre lo correcto, porque paga. Hacer lo correcto paga. Segundo, no hagas lo que no quieres que te hagan. Y lo tercero, preserva tu libertad. La libertad es lo más valioso que tenemos. El clientelismo es la enfermedad para conseguir lo que tú estás proponiendo. Porque aquí todos sabemos más o menos lo que decía antes Luis, que al final hay una parte de la población muy importante que vota al final por lo de que le dan el último día. Mira. El día de. Sí. Entonces tú estás proponiendo algo que es prácticamente votar por conciencia. Sí, pero no voy a mentirte. La gente como yo trabajamos por obtener votos. Mientras menos mientas y prometas es mejor. Sin embargo, las metodologías que utilizamos para que la gente vote por nuestros candidatos son galácticas, porque utilizamos el Internet, la programación neurolingüística, la ingeniería social, y todo eso lo metemos en un conjunto que se llama la gerencia política. La gerencia política es una ciencia que nos ayuda a administrar organizaciones que se llaman partidos políticos, que son como las empresas que en vez de generar utilidades generan poder, no votos, poder. Y cuando tú tienes poder, tienes capacidad de generar votos. En esa lectura, lo que nosotros hacemos es conquistar, no el corazón de la gente, eso es mentira. Conquistamos el cerebro, porque las personas votan con el cerebro. Las emociones, las personas votan con el cerebro. Yo, si voy a hacer una campaña, si le apunto al corazón, voy a decir la persona va a votar porque va a amar a mi candidato. Lo que hacemos es que las personas elijan a las soluciones que nosotros les estamos vendiendo. Mira, escúchame, mira esto. Atención, escucha esto, mi amigo. Yo le pregunté a un alto funcionario hace años, escucha, de la cúpula de Hugo Chávez, yo le dije, hermano, ese sentimiento tan abrupto, o sea, ese fenómeno, ¿cómo se construyó? ¿Sabe qué me dijo el tipo? Me dijo, lo que pasa es que nos metimos en el corazón de la gente. Escucha, nos metimos en el corazón de la gente. ¿Y qué pasa? Cuando tú te metes en el corazón es imposible sacarte. Esa gente que nosotros sacamos de las cañadas, que ahora tienen apartamentos, esos van a, o sea, mueren por ti. Segundo, cuando tú haces visible al invisible, no hay nadie que te saque. Digo, ¿cómo así? A los minusválidos, a los ciegos, le das empleo. Escucha, ¿eso no es meterse en el corazón? No, eso es meterte en la cabeza. El corazón es pensar Estoy de acuerdo, porque en realidad fueron soluciones. Exacto, lo que tú estás dándole soluciones a la gente. Y la gente como yo desarrolla soluciones. Claro. Desarrollamos liderazgo transformador. Chávez, en todas sus locuras, era un genio de la ingeniería social, donde te producía... Ya vuelvo a repetir, ya que me desconfiguraste. ¿Cómo es la cosa? Chávez era un genio de la ingeniería social. Ay. Ese hombre producía soluciones con la billetera de la petrolera, con un modelo inviable, porque se acababa la billetera, se acababa la solución,
no generaba capacidades de la gente. Tú en política lo que tienes que desarrollar desde pequeñito, desde tu propuesta, son capacidades. Porque una gente, mira, te voy a poner en síntesis para cerrar. En la pandemia, lo que nos hicieron fue quitarnos poder. Qué diferente hubiera sido si nos hubieran empoderado para enfrentar la pandemia. Pero nos quitaron poder, nos encerraron, dejamos de ir al trabajo, dejamos de viajar, dejamos de producir. Dejamos de salir de la calle. Te quitaron el poder. Pero cuando tú empoderas a alguien a través del candidato, a través de la campaña, has entrado a su cabeza y su cabeza le va a decir a esa persona, mira, no se lo veo muy confiable, pero nos ofrece solución. Esto es Donald Trump, esto es Chávez, Maduro, Morales, Arce, Boric. Ellos ofrecen soluciones baratas, costeadas con la plata de todos para unos cuantos. Sin embargo, la ciencia política está avanzando y estamos produciendo soluciones con política de Estado. El momento que el político logra casar su propuesta con la política de Estado, tienes un ganador. Y eso no es una línea al neoliberalismo. Sucede que ahí viene lo importante de qué ideas tienes en la cabeza. Si eres de derecha, centro o izquierda, vas a tener que producir soluciones de acuerdo a tu ideología. El neoliberalismo es una ideología más. Ahora, tú la puedes mejorar, la puedes volver más social, menos social, más enfocada al sector privado para generar más empleados, más generada hacia el lado del emprendimiento para generar más empresas. Pero, volviendo a tu pregunta, el clientelismo es una herramienta, pero también es la esclavitud del sistema político enfermo. Ay. Dios decía, o sea, ¿cómo solucionar esa enfermedad? Pero antes, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, se está acabando el tiempo. Oye, esto ha sido una entrevista que hay que volver a repetirla. La influencia de las redes sociales en la política. Porque si bien las redes sociales dan mucha información política, pienso que en la República Dominicana todavía las redes sociales no están decidiendo candidatos. Sí. ¿Cómo tú lo ves? Las redes sociales son la vida misma. Las redes sociales son un escenario más que tenemos para convivir. En la colonia, la gente iba a la catedral y daban vueltas alrededor de la placita porque era el lugar donde la gente se encontraba y se comunicaban. Tú conocías a tu novia, conocías a tu novio, te encontrabas con tus amigos. Ahora tenemos la posibilidad de las redes sociales que nos han ampliado las posibilidades de lo imposible para los humanos. Yo a través de ayer estaba dando un taller en Panamá, ni siquiera en la capital, en David. Pero estabas aquí. Estaba acá. Entonces, las redes sociales nos han permitido tener el contacto con la política, con la vida social, con la educación, con nuestros seres queridos, y ahora hay parejas que se arman en redes sociales. Entonces, la campaña de Obama del 2008 es la que transforma las redes sociales en una posibilidad para los políticos. Porque Obama dice, no voy a pasar por el filtro de los canales y voy a ir directo a la gente. Y eso significa quitar los filtros y dirigirnos directo al teléfono, porque es el móvil, y entrar hasta el baño de nuestros clientes, que son los ciudadanos. Esa respuesta dio pie para el broche de oro. 312 días sin asesinato. Un país que está dominado por las maras salvatruchas. ¿Necesita República Dominicana un Bukele? Mira, yo he vivido el momento más feliz de mi vida en El Salvador, 5 años. El contexto es diferente. República Dominicana no es El Salvador, ni San Salvador, ni Sonsonate, ni Cojutepeque, ni el Soya Bronx. República Dominicana para mí es el futuro de Latinoamérica. Este debería ser el Miami latinoamericano. No, yo digo la Dubái de Latinoamérica. La Dubái. Entonces, el contexto es diferente. Nayib está haciendo lo que tiene que hacer porque es fácil juzgarlo desde afuera, como Petro me lo juzga. Sin embargo, las políticas de Nayib tienen que ir a una política de Estado donde podamos evitar que más jóvenes entren a la mara, porque este es el tema. Tú sacas hoy día a un jefe de barrio que vende droga acá, en Santo Domingo, pero mañana entra otro. Sustituye. Y lo mismo está entrando, sucediendo en El Salvador y Honduras. ¿Cómo? Es que es una industria. La Mara, Salvatrucha, la MS3 y demás, son industrias. Entonces, necesitan vivir.
y necesitan soldaditos, y necesitan troperos y palabreros, que son toda una terminología marera. Entonces, Nayib está haciendo lo que tenemos que hacer, pero República Dominicana tiene que tomar su propia política de Estado, que es contener el crimen antes de que sea tarde. Porque una vez que tú sacas las Fuerzas Armadas a la calle, esos niveles de crimen se te disparan. Wow, gracias Rodrigo, una entrevista Gracias de lujo, sí. exquisita, atención, seguro ya después que colguemos esto en YouTube, todo el gabinete van a estar buscando asesoría con No, y Rodrigo. tenemos que repetir porque Sí, se nos han quedado claro. muchos temas en el aire y el hay que tema del marketing político Sí, es sí. realmente algo que nos encanta Sí, a señor. nosotros. Gracias, Rodrigo. Tienes la invitación abierta a tu programa y daremos una segunda vuelta para ampliar todo este panorama donde un país donde vienen los ejecutivos de las Mercedes y de la Audi para ver por qué se venden tantos vehículos. Vamos a analizar eso.